Muy buenas noches a todos, estamos muy contentos de verlos por aquí en la plataforma online. Vamos a estar comenzando con algunas alabanzas y oraciones en un ratito y vamos a recibir un mensaje poderoso del pastor José López, el director del Instituto Bíblico Vida Nueva en Chiapas, México, que nos va a estar dando el mensaje, así que no se lo pueden perder, ese mensaje va a ser mucha bendición para su vida. En ti todo es posible, todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada
Muy buenas tardes, hermanos de Iglesia Vida Nueva. Tengo el honor y el privilegio de compartir el mensaje de Dios para esta tarde y vamos a iniciar con una oración. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por el tiempo y el privilegio que nos permites de exponer tu palabra y ser de edificación para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, guía nuestra mente, nuestro espíritu a un correcto entendimiento de tu palabra y que podamos experimentar el beneficio de ser, Padre, alimentados, fortalecidos, llenos de fe, porque hemos comprendido, Señor, que tú has dejado tu palabra para que nos guíe a una completa victoria en Cristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a cada uno de los que nos están viendo por este medio y quiero agradecer públicamente la confianza que han tenido para con nosotros. A nombre de mi esposa y Erika, les mandamos un gran saludo y de antemano muchas gracias porque siempre están orando por cada uno de nosotros en el ministerio aquí en México. Acerca de la situación que nosotros estamos viviendo en este tiempo, tenemos dos opciones de cómo manifestarnos en el mundo. Como creyentes, realmente viviendo en fe, hablando la palabra de Dios y declarando vida sobre las personas. O las personas que no tienen a Cristo en su corazón, tienen la opción de tener una vida llena de temor, llena de pánico y hablar muerte. La pregunta que yo quiero hacerles en esta tarde es si los cristianos estamos impactando a las personas que no tienen fe para que el temor de ellos empiece a desaparecer, o las personas que están llenas de temor y que están hablando a nosotros nos han estado alimentando de su temor y hoy en día como cristiano nuestra fe ha menguado. Quiero leerles una porción de la palabra en San Juan 16, verso 33, que dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. San Juan 16, verso 33. Jesús nos dice a través de la palabra que Él ha vencido al mundo. Nos dice también que en el mundo tendríamos aflicciones, tal como la que estamos viviendo en este tiempo, pero nos deja una promesa. Confíen en mí porque yo he vencido al mundo. ¿Usted está confiando en el Señor? ¿Usted está confiando en esta palabra o el temor ha empezado a invadir su corazón? ¿Cómo obtuvo Jesús su nombre? La autoridad en el nombre de Jesús, que es lo que vamos a hablar en esta tarde, estamos viendo cómo obtuvo Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Y para eso vamos a darle lectura a Hebreos 1, verso 1 al 4, que dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vemos en esta porción de la Escritura, en Hebreos 1, verso 1 al 4, la cual acabamos de leer, que la última parte de este pasaje nos dice que Jesús heredó un excelente nombre más que cualquier cosa creada por nuestro Señor. Él tiene un nombre que le ha sido heredado. Y ese nombre, Jesús, que le ha sido heredado, es para usted y para mí una autoridad, un beneficio que podemos usar en este tiempo. También quiero leer otra porción de la palabra en Filipenses 2, verso 5, cómo obtuvo Jesús este nombre. La razón por la cual yo lo voy guiando a través de la Escritura en cómo obtuvo Jesús un nombre es porque tenemos que tomar en cuenta lo que Jesús hizo por usted y por mí. Cuando usted y yo tenemos la oportunidad de escoger el nombre a nuestros hijos, ¿cuánto tiempo nos pasamos pensando, investigando, leyendo acerca del significado de los nombres? Porque queremos que sea un nombre especial. Este nombre, Jesús, es sinónimo de victoria, sinónimo de libertad y algo que nos indica también autoridad para con cada uno de nosotros. En Filipenses 2, versos 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios le dio a Jesús un nombre que está por encima de todo nombre. Usted y yo no tuvimos que ser obedientes para tener una muerte de cruz, es decir, la crucifixión. Jesucristo lo hizo. Él se humilló a sí mismo. Él se despojó de todo lo que tenía y eso le dio un nombre por otorgamiento. Se hizo acreedor, se hizo el merecedor de un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es la razón de este nombre? Usted y yo tenemos victoria, porque tenemos el derecho de usar este nombre. Ahora, en este primer punto que hemos visto cómo obtuvo Jesús, qué es lo que Él hizo para tener un nombre sobre todo nombre, ahora vamos a ver el punto número 2, la autoridad de Jesús entregada a los discípulos. El nombre de Jesús, la llave que nos da la victoria, ahora Él nos las da a cada uno de nosotros. Le pregunto, ¿está usted viviendo en victoria? ¿Está usted lleno de fe, lleno de amor? ¿O en qué está confiando en este tiempo de crisis? Quiero que me acompañe a leer en Mateo 28, verso 18, el siguiente pasaje de la Escritura que dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vemos en este punto que Jesús declara públicamente que Él tiene toda la autoridad en el cielo y la tiene en la tierra. ¿Cuál es la autoridad? La que Él ha recibido, la autoridad de poder ejercer dominio sobre toda fuerza del enemigo. Ahora, esa autoridad que Jesús tuvo, nos las dio también a nosotros. Muchas veces pensamos, si yo hubiese tenido la fe de Jesús, si yo hubiese tenido la confianza que Jesús tenía de hacer los milagros, déjeme decirle, hermano, que Él nos dio la autoridad, que Él nos dio su nombre, que es sobre todo nombre. Prueba de esto, en Lucas capítulo 10, verso 19, encontramos lo siguiente: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10, 19. Dice que Él nos da toda autoridad de hollar serpientes y escorpiones. En otra escritura, en otra versión dice de aplastar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Hermano, esto incluye el coronavirus. Usted y yo podemos pisotear toda fuerza del enemigo y nada nos va a dañar. ¿En quién está confiando? ¿En Dios, que envió a su Hijo a morir por usted y por mí para que tengamos victoria, o simplemente estamos hablando temor? Vamos guiando a través de la Escritura cómo obtuvo Jesús un nombre que representa autoridad y cómo a la luz de la palabra Él nos las ha entregado. ¿Cuántos se alegran por eso? Porque Él nos ha dado autoridad y a través de esto tenemos la confianza de andar caminando en la calle, de poder compartir la palabra, confiando en esta protección divina, la autoridad de Jesús que Él nos las ha entregado. En otra porción de la Escritura, en Lucas capítulo 9, verso 1 y 2, encontramos el siguiente pasaje que nos dice así: Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿A quién reunió Jesús? A sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos hoy en día? Así es, somos usted y yo, los discípulos a los cuales Jesús entregó esa autoridad. ¿Con qué propósito el Señor nos entrega la autoridad? A través de este pasaje nos habla para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. Toda la pandemia que estamos viendo en este momento, tenemos la autoridad también de sanar a los enfermos. ¿Usted cree esta palabra? Es suya, es para mi vida, para sanar a los enfermos.
¿Por qué? Porque el reino de Dios está representado en su vida y en la mía. ¿Cómo estamos viviendo? En victoria. Y en el reino de Dios no hay enfermedad. Si nosotros confiamos en su palabra, tenemos vida eterna. Y tenemos también la autoridad para sanar enfermedades, para cualquier fuerza del enemigo no pueda dañarnos. ¿Usted cree esto, hermano? Vamos a ver otra porción de la palabra que nos habla también de la autoridad del nombre de Jesús. Hemos visto dos puntos acerca de los cuales el primero fue cómo obtuvo Jesús su nombre. Y el punto número 2, la autoridad del nombre de Jesús entregada a sus discípulos. Ahora, con estos pasajes que hemos mencionado, usted y yo no podemos tener duda de que tenemos autoridad de parte de Dios. Porque los pasajes anteriores nos hablan de que Él nos ha entregado esta autoridad. ¿A quién? A sus discípulos. ¿Quiénes somos los discípulos? Así es, hermano. Usted y yo. Y vamos a ver el punto número 3. Los discípulos haciendo el uso del nombre de Jesús. Los discípulos usando la autoridad en el nombre de Jesús. Y déjeme contarle que alguien que no quiere que usted use esa autoridad es Satanás. Él está interesado en que usted y yo no hagamos el uso de la autoridad. Él se alegra porque no la usemos. La pregunta es, ¿la está usando? ¿O el enemigo está contento porque no la usa? Vamos a ver un ejemplo en Hechos capítulo 3 y en Hechos capítulo 4, cómo los discípulos hacen el uso del nombre de Jesús, la autoridad que ellos recibieron cuando en Lucas 9 se les entregó esta autoridad. Vamos a leer Hechos 3 únicamente del versículo 1 al verso 6. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué vemos en este pasaje? Muchas veces nosotros nos preocupamos porque no tengo para la comida, ahora que no estoy trabajando, no vamos a tener para vestirnos, para gastar, no tenemos nada. Y déjeme decirle que en esta porción de la Escritura, Pedro y Juan tal vez no tenían dinero, pero ellos reconocieron algo. ¿Qué dice el paralítico? El paralítico siempre lo sentaban a la entrada del templo. ¿Y cuál era su estilo de vida de él? Pedir limosna. Él siempre extendía su mano para que le diesen limosna. Esa era la posición que él tenía. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en una rutina? Y por medio de esta rutina no nos permitimos ver lo que Dios quiere mostrarnos más adelante para crecer en el reino de Dios. El paralítico extendió su mano esperando recibir de ellos algo. ¿Qué pensaría el paralítico que iba a recibir? Limosna. Él no pensaba que iba a recibir algo más. Ahora, el paralítico, ¿por qué motivo recibe la sanidad? ¿Porque él estaba pidiendo la sanidad o porque los discípulos tenían algo mucho mejor? Vemos a la luz de la palabra que la respuesta de Pedro es: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenían? La autoridad. Tenían el derecho de usar el nombre de Jesús, hermano. Le pregunto, ¿usted está usando el nombre de Jesús? Si nos encontramos ante un paralítico, ¿será que vamos a responder lo mismo? En el nombre de Jesús, levántate. Vemos que los discípulos hacen el uso del nombre de Jesús y ellos dan una sanidad. ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús les da autoridad en Lucas 9 a los discípulos? Para echar fuera endemoniados y para sanar a los enfermos. ¿Qué está haciendo Pedro y Juan en este momento con la autoridad que se les dio? Así es, sanando a los enfermos, al paralítico. Pero al enemigo, como lo dije hace un momento, no le va a gustar que usted use esa autoridad. Ahora bien, ¿Pedro y Juan hicieron algo malo ante los ojos de Dios? No, ellos hicieron lo correcto, ellos ministraron sanidad. Sin embargo, en Hechos capítulo 4, versos 2 y 3, vemos que un grupo de personas se enoja por lo que está pasando en este momento en Jerusalén. Dice en Hechos 4, versos 2 y 3,
Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen el nombre de Jesús, la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. ¿Qué era lo que les molestaba? Que anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Lo que ellos estaban molestos, por lo cual arrestan a los discípulos, es porque estaban hablando en el nombre de Jesús. Se suponía que este hombre había muerto, pero ellos no sabían que Dios le había resucitado. Y al resucitar, Él obtuvo autoridad junto con cada uno de nosotros, que nos delegó esta misma autoridad. Dice en Hechos 4, verso 7, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Mire esta pregunta. Las personas que reunieron a los apóstoles les preguntan lo siguiente: ¿con qué potestad? ¿En qué autoridad? ¿Quién les dio permiso de hacer esto? Ellos no sabían o pensaban que había sido por cualquier otra cosa menos en el nombre de Jesús. Sin embargo, vemos la respuesta de Pedro, que él le dice que es en el nombre de Jesús. Ahora, hermano, estamos hablando de cómo usted y yo podemos usar esta autoridad. El enemigo no va a permitir que usted use esa autoridad, y él ha provocado esta crisis para que nuestra fe empiece a disminuir, para que nuestra fe sea quebrantada. Yo le pregunto, hermano, así como a los apóstoles, a Pedro y a Juan, los metieron a la cárcel para que ya no hablaran en el nombre de Jesús, hoy, ¿qué pasa por su mente cuando nuestras iglesias están cerradas y no podemos congregarnos? ¿Será que el enemigo busca la manera de cómo callar a la iglesia? ¿Será que el enemigo busca la manera de cómo debilitar al cristiano? Este tiempo en el cual estamos en casa, podemos tener un buen momento para leer la palabra de Dios, para buscar la presencia, para mantenernos llenos y que nuestra fe crezca. En el verso 7 de Hechos 4 nos habla, poniéndoles en medio, les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Hoy nos pregunta el Señor, ¿qué estamos haciendo ante esta situación? ¿Hablando la palabra de fe o simplemente permitiendo que los medios de televisión, que los medios de radio nos estén hablando en lugar de que el cristiano use la autoridad en el nombre de Jesús? Hechos 4, verso 18, dice lo siguiente: y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hoy le pregunto, hermano, ¿cuál fue la actitud de estos apóstoles? ¿Cuál fue la actitud de Pedro y Juan cuando les amenazaron? Yo me pongo en el lugar de ellos y pienso muchas cosas. Después de haberlos azotado, después de haberlos amenazado, les dijeron que ya no hablaran. Si usted y yo hubiéramos estado en ese lugar, ¿tendríamos el valor de hacer lo mismo? No lo sabemos. Pero hoy tenemos la oportunidad de hablar fe en este tiempo de crisis. Nosotros sabemos que como iglesia no estamos pasando ninguna crisis, porque hemos sido guardados por la fe en Cristo. Hemos sido guardados por la autoridad que tenemos en su palabra. Hermano, yo le animo a que usted use la palabra de fe y pueda hablar a las personas que no conocen. Aquí en México hay muchas personas que están preocupadas acerca de la situación que estamos viviendo. Yo simplemente les digo que busque a Dios y que crea en la palabra. Él ya pagó por cada uno de nosotros. Él ya pagó un precio para que usted y yo seamos libres. No podemos permitir que el enemigo gane terreno en esta situación, sino que cada uno de nosotros podamos compartir la fe que hemos recibido. Como inicié leyendo el primer pasaje de la Escritura en San Juan 16, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él. Usted y yo tenemos confianza en el Señor. Esta confianza tenemos que transmitirla también a las personas que no conocen del Señor. Es una buena oportunidad para compartir el mensaje y mostrar la gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Hemos visto en esta tarde el mensaje de la palabra, de lo que Dios ha puesto en nuestra vida, poder hacer uso en el nombre de Jesús. La autoridad que usted y yo recibimos no es para que la guardemos, no es para que digamos, soy cristiano,
pero no estoy haciendo nada. Tenemos que hacer uso de la autoridad. Un policía sin su uniforme no es nada. No representa autoridad. Pero si el policía tiene su uniforme, usted y yo lo vamos a respetar, porque está investido de autoridad. Así nosotros como cristianos estamos investidos de la autoridad que el Señor nos ha delegado y fuimos sellados por el Espíritu Santo. Yo le pregunto, nosotros somos cristianos, sí es cierto, pero ¿estamos usando nuestra autoridad? ¿Estamos hablando la palabra de fe, la palabra de vida? Qué bueno, gloria a Dios. Nos ponemos en gozo porque sabemos que somos un mismo cuerpo en Cristo. Vamos a nosotros a orar por las personas que nos han estado viendo a través de este medio para que podamos ser animados, para que podamos ser fortalecidos en el poder de su Espíritu, orando siempre en todo momento para que nuestra fe no desmaye, sino que podamos cada uno de nosotros poder dar a conocer las buenas nuevas. Cuando yo descubrí la autoridad que Dios ha puesto en mi vida cambió completamente, porque sé quién soy y sé lo que puedo hacer en el reino de los cielos, no porque yo sea bueno, por su gracia, por la autoridad que Él me ha dado. Señor, te damos gracias en este momento, porque tú has hablado a nuestras vidas, porque tú nos has recordado a través de la palabra el mensaje, Padre, que es la autoridad y el uso del nombre de Jesús. Te pedimos perdón si no hemos confiado en tu palabra y si no hemos usado tu nombre correctamente, Jesús. Pero hoy nos recordamos a través de la palabra que tenemos derecho de usar tu nombre. Tu palabra dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Gracias te damos, Señor, porque hoy pedimos por confianza y paz para con cada uno de nosotros, para que sigamos confiando en la palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué lindo mensaje el pastor José López. Estamos muy contentos de haberlo tenido con nosotros y nos estamos viendo el próximo miércoles a las 8 de la noche a través de esta transmisión en línea. Los esperamos.